Buenas noches, estimado público. Le damos la bienvenida a este canal Realidad Ciencias. Quien les habla es el señor Gustavo Altamisa Chávez. Nuevamente tenemos acá un espacio para poder hablar sobre la realidad de nuestro país. Por un lado, hacer un pequeño reconocimiento al profesor licenciado Walter Pérez Terrell, quien es candidato al Congreso por la lista número 1 por la región Loreto del Partido Democracia Directa. Ahorita él se encuentra delicado de salud por el tema de COVID, está en un proceso de recuperamiento. Le damos acá las fuerzas necesarias para su recuperación. También le damos la bienvenida al profesor Raúl More y al profesor Carlos Reyes, quienes son profesores de la Universidad Nacional del Callao. Buenas noches, estimados colegas. En esta oportunidad vamos a hablar la situación económica internacional y cómo afecta la economía en nuestro país. Entonces, empecemos a hablar sobre este tema. Adelante, profesor Raúl Morres Palacios. Entonces yo he planteado que como elemento central en el siglo XXI es el debilitamiento de la hegemonía norteamericana. Este es un aspecto central. Antes del debilitamiento de la hegemonía norteamericana, lo que se había constituido a nivel internacional era un mundo unipolar. Entonces, y lo que se viene constituyendo ahora ya es un mundo tripolar y la tendencia es a un mundo multipolar. El mundo unipolar que surgió después del proceso de desintegración de la Unión Soviética en el año 93 del siglo pasado, ese mundo ya está dando pase a otro tipo de mundo, a otro tipo de situación que es una situación internacional multipolar, ¿no? Entramos a un mundo multipolar y con la presencia por ahora de tres polos centrales: Estados Unidos, Rusia y China. Son las tres potencias centrales que lideran todo este proceso de cambios que están dando a nivel internacional. Entonces, un primer elemento es debilitamiento de la hegemonía norteamericana y el pase a un mundo multipolar o a un mundo tripolar, ¿no? Entonces, y en este pase a este mundo multipolar y este proceso de debilitamiento de la hegemonía norteamericana ha tenido que ver con el debilitamiento también de lo que se ha venido a llamar la globalización neoliberal, la globalización económica neoliberal, tendiente a un proceso de apertura de la economía mundial con liderazgo de las grandes empresas norteamericanas, que empezó de los años 70, se profundizó en los años 80, en los años 82 para América Latina se se elaboró la propuesta del Consenso de Washington. Entonces, esa propuesta y ese proceso de liberalización de la economía mundial ha entrado a una situación de crisis. Y la expresión de esta situación de crisis se dio cuando, con más agudeza, se dio cuando triunfó Donald Trump. Donald Trump lo que hizo es revertir la tendencia de liberalización de la economía mundial y de la economía norteamericana para pasar a un proceso de proteccionismo. Entonces, lo que hizo Donald Trump no era liberalizar la economía norteamericana, sino proteger la economía norteamericana a partir de algunos criterios que consideraban de que este proceso de liberalización había sido aprovechado por China y que todo el proceso anterior había debilitado la economía norteamericana y que por lo tanto había que había que cerrar ese proceso. Y la manera de cerrar ese proceso se dio a partir de la subida de los aranceles. Entonces empieza una subida de aranceles especialmente a los productos que venían de China, pero también se sube aranceles a productos que se producían en la Unión Europea. Entonces, esa es la característica también que define este siglo XX de debilitamiento de la hegemonía norteamericana. O sea, la crisis del proceso de globalización neoliberal bajo la conducción de los Estados Unidos y de las empresas norteamericanas, y el pase a otro tipo de acumulación, principalmente en los Estados Unidos, una acumulación económica
basada en el proteccionismo. Entonces, y a partir de esa orientación, por ejemplo, Donald Trump se sale de este acuerdo que se quería llevar a cabo, liderado antes por el Partido Demócrata, que era de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, no el ATPP. O sea, Donald Trump se salió de eso porque decía que eso no iba a favorecer a los Estados Unidos, y comienza también a criticar algunos acuerdos, algunos tratados de libre comercio que había firmado Estados Unidos con otros países, especialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, esos son algunos elementos vinculados con la economía norteamericana. Pero hay algunos datos que más o menos muestran este proceso de debilitamiento de la hegemonía norteamericana, especialmente con relación a China en el campo económico. Entonces, China pasa a ser la primera potencia comercial mundial en el año 2013. Entonces, del año 2013 China desplaza a los Estados Unidos del liderazgo comercial mundial. Entonces, ese es un cambio significativo, es un cambio importante, o sea, hay un desplazamiento objetivo, real, de los Estados Unidos como la primera potencia comercial mundial. Entonces, eso pasa a ser asumido por China. Y lo otro son datos ya también un poco recientes, es que China comienza a ser el socio comercial más importante de la Unión Europea, antes era Estados Unidos. Entonces, en el comercio internacional, China, con la Unión Europea, China va a desplazar allí a los Estados Unidos. Y entonces, este es otro dato importante. Entonces, acá la pregunta ¿es posible que en el campo de la producción económica, donde todavía Estados Unidos tiene un liderazgo porque su PBI es de 17 billones, mientras el PBI chino debe estar en entre 12 y 13 millones, 13 billones, ¿no?, acercándose a la producción, al PBI norteamericano? Entonces la pregunta acá, ¿es posible que se dé ese acercamiento primero y después que sea rebasado, que sea rebasada la producción norteamericana como medida en términos de PBI por la producción china? Entonces esa es una pregunta que habría que discutir, porque eso va a marcar la tendencia, la tendencia de lo que viene en este siglo. Entonces, desde mi punto de vista, hay algunos hechos que marcan que sí, este proceso de desplazamiento se va a dar, ¿no? Ya la CIA, la Central de Inteligencia Americana, hizo unos estudios algunos años atrás que decían que China iba a desplazar a los Estados Unidos. Entonces hay estudios que nos dicen que sí, China va a desplazar a los Estados Unidos, pero hay algunos datos que es interesante conocer acá, ¿no? Las tasas de crecimiento de la economía china han sido en promedio arriba del 6% anual, de crecimiento económico, mientras la economía norteamericana crecía a tasas de entre el 2% aproximadamente. La crisis del año 2008-2009 trajo abajo aún más el proceso de crecimiento de la economía norteamericana, pero no afectó de manera, o sea, esa velocidad de crecimiento chino, claro, disminuyó, pero en plena crisis China siguió creciendo a tasa del 6% anual. O sea, es increíble ese nivel de crecimiento claro, antes crecía a tasas del 10% anual, pero tener una tasa de crecimiento del 6% anual es una tasa bastante alta, y por varios años, y mantenerlo a esa velocidad de crecimiento, no sé, eso va a desplazar a cualquier economía que esté compitiendo con la economía china. Entonces, en términos de velocidad de crecimiento, la economía china crece más rápido que la economía norteamericana. Por otro lado, la población, que en términos de mercado, cuando uno considera los proyectos de inversión, tiene que considerar también la demanda. Y la demanda tiene que ver con población, tiene que ver con ingresos. La población china es más o menos de cerca de
1.400 millones de gentes, hay 1.400 millones de chinos. La población norteamericana pues era 330 millones. O sea, la población china es 4 veces la población norteamericana. O sea, en términos de mercado, o sea, en términos de compradores, o sea, la población china asegura un mercado para la producción, para su producción interna, ¿no? Entonces, podría ser que las sanciones que pone Estados Unidos los puede afectar, ¿no? Pero los chinos tienen un espacio donde moverse para producir internamente. Y por eso es que uno encuentra de que en China están creciendo ciudades gigantescas, ¿no? Una de las ciudades que se piensa que está en proyecto de construcción, de acercamientos, una ciudad de 70 millones de gentes, ¿no? O sea, un poco más del doble de la población en Perú. Entonces, en China están creciendo ciudades gigantescas, modernas, ¿no? Entonces, eso para hacer ver cómo es que los chinos están preocupados por el desarrollo también de su mercado interno. Entonces, China se ha convertido en el taller del mundo. O sea, China exporta productos para todo el planeta, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, por yo he escuchado, es que los productos chinos son de mala calidad. Y eso no es cierto, porque lo que ha habido en estos últimos años en China se vio un gran desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Hay que tener en cuenta que los chinos tienen una sonda dando vueltas alrededor de Marte. Los chinos tienen una sonda que ha alunizado en la cara oscura de la Luna. Entonces hay un gran desarrollo científico-tecnológico en China. China tiene las supercomputadoras, ¿no? Entonces, supercomputadoras cuánticas, ¿eh? Entonces, tiene en comunicación el 5G y están construyendo la 6G, ¿no? Están más avanzados en eso. Entonces, no es que los chinos produzcan productos de mala calidad, sino que en China lo que hay es un gran desarrollo científico, tecnológico y masivo. Pero por otro lado, por el lado y el problema de la economía norteamericana es que ha habido un proceso de desindustrialización en la economía norteamericana. Por este proceso de deslocalización de sus empresas hacia otros países, a China, a la India, México, etcétera, tratando de bajar costo de producción para hacerlas competitivas. Entonces, en concreto, de todo esto, o sea, en lo que va del siglo XXI, lo que está como tendencia el hecho del proceso de desplazamiento de la economía, del liderazgo de la economía china disculpen, de la economía norteamericana por la economía china. Eso va a marcar un largo periodo. Y eso también marca el hecho de que haya lo que se ha llamado la guerra económica y también marca el hecho de la posibilidad de una guerra bélica ya, ¿no? Una guerra militar ahí. Lo cual es difícil porque una confrontación militar entre China y Estados Unidos, claro, China tiene, en términos de ejército, tiene un poderosísimo ejército en cuanto a hombres, ¿no? Pero ha ido desarrollando también al comienzo con el apoyo de los rusos poderosos sistemas balísticos intercontinentales. Entonces, una guerra entre China y los Estados Unidos sería una guerra balística, una guerra nuclear que haría estallar el planeta, generaría serios problemas a nivel del planeta. Por eso es que una guerra entre Estados Unidos y China no es conveniente. Pero ahí hay problemas porque el proceso de recuperación de liderazgo, Estados Unidos siempre ha tenido una política guerrerista, injerencista, intervencionista. Estados Unidos tiene un poco más de 800 bases militares repartidas en el mundo y muchas de esas bases tiene cercano a Rusia, ¿no? Entonces, y algunas bases están construyendo para acercar a China también. Entonces, y eso ya sí genera un problema de tensión permanente en los aspectos militares. Y lo que hay que considerar también acá otro componente que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque estas situaciones
conflicto, de guerra económica y de connatos de enfrentamiento militar generan inestabilidad a nivel internacional, pueden generar procesos de desaceleración del crecimiento económico y puede afectar también a la economía peruana. Entonces, ese es un aspecto vinculado al campo económico. De manera breve, en el campo militar también Estados Unidos, después de ser la primera potencia mundial, eh, cuando desapareció la Unión Soviética, porque antes era la contradicción entre dos grandes superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, cuando se desintegra la Unión Soviética queda como principal potencia los Estados Unidos y como potencia militar. Entonces eso lo ha ido perdiendo también después del debilitamiento de la Unión Soviética y su pase a ser la Federación Rusa. Entonces los rusos han recuperado por su capacidad militar, ¿no? Y tienen un altísimo desarrollo eh, tecnológico para la guerra electrónica. Entonces han superado a los Estados Unidos en este proceso de creación de armamento bélico basado en la electrónica. Pero también en este proceso de confrontación que hay una, hay una disputa por la hegemonía espacial. Los norteamericanos han recuperado niveles de liderazgo, han puesto una sonda en Marte, los chinos tienen una sonda dando vueltas alrededor de Marte, está tomando fotos de Marte y de acuerdo a la información que he recabado, dicen que en mayo esa sonda que está dando vueltas alrededor del planeta Marte, en mayo va a intentar amartizar, o sea, y llegar a Marte. ¿Cómo le podríamos poner? No, no se puede poner aterrizar, porque aterrizar es de tierra. Amartizar será, pues, ¿no? Amartizar y llegará a Marte, ¿no? Entonces, eso para ver cómo es que también en el espacio también se da este proceso de confrontación eh, por la disputa hegemónica a nivel internacional, a pesar del debilitamiento del liderazgo de los Estados Unidos. Estaba leyendo que creo que ayer, antes de ayer o hace pocos días, Estados Unidos, no, Rusia con China han llegado a un acuerdo para construir ya, creo que el 2030, como el 2040, por ahí aproximadamente, ya una ir a la Luna para habitar la Luna, para conquistar la Luna. O sea, poner ya gente en la Luna para que comience como gente ya a tener una base, ¿no? En la Luna. Entonces, para ver estos cambios portentosos que se vienen dando a nivel internacional. Entonces, eso más o menos, se pueden hablar algunas cosas más, pero eso más o menos para ver qué es lo que está pasando a nivel internacional. Y de manera breve, o sea, lo que podríamos preguntarnos, ¿y qué incidencia ha tenido en esto la pandemia, ¿no? ¿Ha cambiado las tendencias internacionales? Entonces, porque la pandemia es un fenómeno mundial, pues, es un mal mundial, ¿no? Es, es una epidemia que ha golpeado a todo el mundo, por eso que se le conoce como pandemia, ¿no? La pandemia del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la pandemia? Solamente voy a señalar algunas cosas, no voy a desarrollar el detalle, ¿no? Uno es que ha acelerado el proceso de caída de la producción mundial, ¿no? Y ha generado miles y miles de muertes de gente, ¿no? ¿Ya? Pero también ha demostrado en esto la afirmación en el liderazgo en el campo médico de Rusia, China y los Estados Unidos, que han sido los primeros que han elaborado vacunas. Y esto también ha dado, eh, he visto algunos videos de algunos especialistas en el análisis de geopolítica mundial que decían que esta situación ha dado pase a lo que ellos llaman la guerra de la vacuna, que también nosotros acá, algunos hemos considerado que sí hay una guerra de la vacuna, ¿no?
una guerra de las vacunas que se da por el hecho de que eh, los Estados Unidos, junto con Alemania e Inglaterra, han elaborado sus vacunas. Los rusos también han elaborado vacunas, los chinos han elaborado sus vacunas, pero los norteamericanos jamás le van a dar pase a las vacunas rusas y a las vacunas chinas, ni en el mercado europeo, ni en el mercado norteamericano, no lo van a reconocer. Entonces, aquel que pida las vacunas rusas y las vacunas chinas sean reconocidas por creo que la ADF, que es la Organización de Drogas, ¿no? de los Estados Unidos, para que la reconozca a la vacuna rusa, eso no, jamás se va a dar, ¿no? Ni los norteamericanos le van a dar pase, ni los rusos, porque los rusos en estos días han sancionado a Rusia, la Unión Europea ha sancionado a Rusia y Estados Unidos ha sancionado a Rusia por algunos problemas políticos, ¿no? Han puesto sanciones, ¿no? Estamos en un mundo constante de sanciones, ¿no? Que generan tensiones también a nivel mundial. Pero entonces, claro, salió una revista Lancet ahí, una revista inglesa, que le dio pase a la revista, a la vacuna rusa. Pero la vacuna china ya se está aplicando por miles. O sea, si la vacuna china solamente se dedicara a aplicarse en China, por eso le decía que hay 1.400 millones de chinos. O sea, aplicar la vacuna en China consumiría, pues, atender si es para generar la inmunidad de rebaño, un 70%, sería 7 por 4, cerca de 900 y pico de millones de vacunas solamente para atender al mercado chino, ¿no? Entonces, eso para ver la dimensión del problema ahora, ¿no? O sea, la producción de vacunas es poca, no se alcanza, ¿no? Entonces, y la preferencia de los laboratorios es a hacer contrato con los estados, ¿no? Entonces, pero lo que hay que considerar es que estamos en una situación donde hay que pedir, donde se está produciendo las vacunas, hay una disputa por las vacunas y lo que hay que hacer en esta disputa es cómo es que nosotros como país adquirimos esa vacuna, ¿no? Entonces, lo otro es que hay una crisis de un modelo. O sea, lo que ha hecho la pandemia es evidenciar la crisis del modelo neoliberal capitalista, ¿no? Hay una profundización de la crisis en algunos países capitalistas, especialmente los de Estados Unidos, que está en un serio problema. Van a emitir como 2 billones de dólares, ¿no? Claro, eso en otra situación debería generar un proceso fuerte de inflación, pero no se está generando. Pero sí, lo que está generando es un alto endeudamiento. Estados Unidos tiene más o menos un 106% de endeudamiento con relación a su PBI, a su producción, o sea, está más endeudado de lo que produce. Entonces ese es un problema serio para los Estados Unidos ahí, ¿ya? Y lo otro es que en esta pandemia, o sea, no ha disminuido la tensión bélica, ¿no? Se sigue manteniendo la tensión bélica. Entonces la pregunta acá, ¿y qué hacemos, qué hacemos nosotros? ¿Qué hacer en estas condiciones? ¿Ya? Entonces, en estas condiciones lo que tenemos que nosotros hacer es aplicar una política exterior independiente, soberana, más latinoamericana, ¿no? Un poco desligándonos del tutelaje y la dependencia de los Estados Unidos, ¿ya? Eso es un poco para tratar porque la política exterior peruana ha sido muy dependiente, bastante dependiente de lo que deciden los Estados Unidos. Y los Estados Unidos nos consideran a nosotros en condiciones de subordinación o en condiciones de patio, de lo que ellos llaman el patio trasero, ¿ya? Lo otro es que lo que tenemos que hacer en estas condiciones es seguir ampliando nuestras relaciones comerciales con más países, ¿no? Para no estar dependiendo de, de uno o dos países. Nosotros, las exportaciones peruanas salen principalmente desde China.
China es el principal comprador de los productos primarios de Perú, ¿no? Entonces lo que le pase a China nos afecta a nosotros. Entonces, esa es la situación que se ha generado en estos últimos años. China ha desplazado en el comercio exterior en la relación Perú-Estados Unidos, ha desplazado a Estados Unidos. Y ahora el principal socio comercial de Perú es China. Y lo que hay que hacer es utilizar los excedentes que genera la exportación que es una exportación básicamente primaria para nuestro desarrollo, para diversificar nuestra actividad productiva, desarrollar turismo y desarrollar ciencia y tecnología. Sobre esto se puede hablar más, pero lo señalo acá nomás. Y lo otro es construir una unidad amplia de Latinoamérica, ¿no? Buscando la unidad política, financiera, monetaria y comercial a nivel de América Latina. Y lo otro es en la compra de vacunas aplicar una política amplia, sin alineamientos, tratando de conseguir la mayor cantidad de vacunas, porque ahora es complicado, difícil acceder al mercado de vacunas. Y hay que plantear que la vacuna sea un bien público, que es lo que están planteando, hasta Francia está planteando que la vacuna sea un bien público, que se eliminen los derechos de patente y que cualquier país que llegue a acuerdos pueda producir esa vacuna. Entonces, eso es más o menos eh, las características de la situación internacional y cómo incide a nivel de la economía nacional en relación a que somos un país que tiene una estrecha vinculación comercial con China, ¿no? Entonces, lo que le pase a China nos afecta a nosotros, otro comprador importante es Estados Unidos, lo que le pase a Estados Unidos también nos afecta a nosotros, y la relación económica mundial, ¿no?, que ha habido nos ha afectado también. El Perú ha disminuido su crecimiento en 11.1, 11.2% el año pasado. Entonces esperamos que esta vez, resolviendo la contradicción que hay entre salud y economía, se pueda tratar de manera adecuada el proceso de expansión o de crecimiento, de recuperación de la economía peruana. Bueno, hasta ahí nomás lo dejo. Profesor Carlos Reyes, ¿quiere hacerle alguna pregunta al profesor More? Sí, antes que nada, estoy muy impactado con el relato que ha hecho justamente, ¿no?, el doctor Raúl More Palacio, ¿no?, respecto básicamente, ¿no?, del panorama que se está comenzando a tejer, el nuevo panorama que se está tejiendo básicamente a nivel internacional, ¿no? Yo quería, dentro de ese escenario que se está construyendo, o que se está consolidando ya actualmente con una de las puntas que va a ser China, ¿cómo queda justamente la situación de Inglaterra, que se aleja de la Unión Europea justamente porque no quiere básicamente no compartir los costos de los países que no han tenido básicamente éxito y que han tenido una serie de sobrecargas justamente fiscal al respecto de los beneficios que tenían sus pobladores, justamente como el caso de Grecia y otros países justamente de ahí del bloque europeo, y del cual justamente se desentiende prácticamente y deja a Francia y Alemania solamente únicos. Al emerger China justamente como ya prácticamente uno de los nuevos líderes justamente mundiales junto con Estados Unidos y Rusia, entonces veo que el intento de Inglaterra de querer acercarse nuevamente a América Latina prácticamente es como una especie de manotazo de ahogado. ¿Cuál es su impresión al respecto de qué futuro le ve básicamente, ¿no?, al Brexit, ¿no?, y también a la Unión Económica Europea? Porque el desarrollo básicamente de China ha sido vertiginoso, y con ese crecimiento anual que se está manteniendo, como menciona, en 6%, lo va a hacer justamente más sólido justamente en los próximos años. Y mencionó también al respecto de las ondas que tiene ya China mandadas a la Luna y también a Marte. Pero también habría que indicar que Estados Unidos ha recientemente, ¿no?, ha posado en suelo marciano nuevamente con Perseverancia, ¿no? El nómada de Perseverancia justamente ha estado ya básicamente hace poco, ¿no?, en suelo marciano nuevamente. Se acerca a China y también están los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos con apoyo de tecnología japonesa, ¿no? Claro, ellos tienen dinero, pueden comprarla, pueden pagar básicamente, decir, no sé, yo quiero que se haga esto.
y ese es un nuevo panorama. Claro que está lejos de ser básicamente siquiera un competidor con el caso de China, pero también es lo que se está justamente viendo en el escenario internacional en cuanto a tecnología de punta. Eso también cómo afecta el caso de Perú, porque una de las dudas que se está manejando al respecto es qué ha pasado. No, Perú no se supone que tenía bastante dinero ahorrado, tenía cajas chicas supuestamente. ¿Por qué ha tenido que endeudarse 100 años, ¿no? Un préstamo y repartido básicamente el dinero de esa manera en bonos que no se entiende si realmente han sido justamente recibidos todas las personas? ¿Y cuál es el panorama que se cierra justamente para más adelante? Porque las palabras que mencionan al respecto son, bueno, son buenas esperanzas, digamos, para que se han venido durante años, ¿no? Que Perú debe buscar una política justamente propia, pero sabemos que en el escenario internacional eso no es factible, porque las políticas que venían de afuera a nivel económico estaban dictadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, y eso de ahí no permite básicamente que uno se salga de esos lineamientos particularmente. Pensar justamente en una unión en América Latina continúa siendo utópica. Brasil, que ha sido justamente uno de los monstruos, está siendo justamente golpeado y Argentina prácticamente se ha caído abajo, básicamente, ¿no? Internacionalmente, ¿no? Se lo ha traído abajo a Argentina en la economía. Entonces, si Argentina, que era uno de los supuestamente, ¿no? Más prósperos en América del Sur, junto con Brasil, que ahora, por ejemplo, está reduciéndose y está siendo golpeado también fuertemente por esta pandemia. Eh, Pensar en una economía de América Latina es, yo pienso, aún utópico. Eh, pero, ¿cómo podría intentar Perú tratar de no ser castigado, si se puede decir así, por los organismos internacionales al portarse, digamos, de manera indisciplinada, porque debe salirse básicamente a los cánones que ellos dictan, tratar de mantener una cierta pseudo-independencia en ese sentido para que pueda justamente emerger? Perú si continúa siendo justamente, y va a continuar siendo por muchos años, un país de economía extractiva. Nosotros dependemos demasiado de la venta de materia prima. Pensar justamente en el desarrollo de la parte de ciencia acá en Perú a grandes niveles todavía es utópico. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo que la pandemia ha desnudado grandemente el cáncer que habita básicamente en este país desde época de su creación. Inclusive hasta nos estamos cuestionando de que si Perú debería ser un país todavía. Es un país, o pretende ser un país, pero todavía no es un país, no como tal. Sus instituciones, por ejemplo, están muy castigadas. La parte justamente, ¿no?, de el Poder Judicial, que es lo que debería ser la base para poder justamente tener una sociedad que permita un crecimiento no estable, está muy golpeada, está muy desacreditada. En ese sentido, la economía, por ejemplo, para Perú, se ve demasiado gris. Quisiéramos que nos pueda justamente comentar algo respecto, ¿no?, con su sapiencia, qué podemos esperar en ese sentido, ¿no? En el panorama justamente, ¿qué papel va a jugar también la Unión Económica Europea en ese sentido? ¿O va a perder cada vez más fuerza? ¿O posiblemente cree que se pueda recomponer? ¿Cómo va a tocar el papel acá en Perú? Y ellos tienen de todas maneras justamente ciertas implicancias acá a través justamente de Francia. Entonces, eh, ilústranos a ver con su sapiencia justamente un poco al respecto de ello, doctor More. Ya, bien, gracias Carlos. Ya, empiezo por la cuestión de lo de la Unión Europea. Yo también yo pensé, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Con la Unión Europea, con Inglaterra ahí, ¿no? Esto del Brexit, ¿no? Que era la salida de Inglaterra de la Unión Europea, ¿no? Entonces eso ya hay un acuerdo de salida. El problema era cómo es el proceso de negociación para ver los acuerdos en términos de la salida, ¿no? Que se ha ido dilatando ahí. Entonces, claro, la salida de Inglaterra debilita a la Unión Europea. Entonces, o sea,
Inglaterra ha jugado a tener liderazgo, los sectores dirigentes, políticos, ¿no? Inglaterra es una monarquía. Claro, yo sí soy contrario a la monarquía. Una cosa es lo que yo pienso, pero otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, claro, porque la monarquía, a pesar que sea una monarquía constitucional, es el rey el que tiene pesos, es la aristocracia la que tiene mucho peso en esos países, especialmente en Inglaterra. Entonces, son estos grupos que han estado buscando los niveles de independencia, o sea, es el actuar solo como país salido de la Unión Europea, porque el tener una moneda como el euro le impedía ciertos manejos también para las actividades comerciales internacionales de parte de Inglaterra. Entonces, lo que ha buscado Inglaterra es tener un juego propio en el escenario europeo y en el escenario internacional, y se dio el Brexit, y ya tenemos el Brexit ahí en marcha, en salida. Entonces, ¿a qué juega Inglaterra? Juega a asumir un protagonismo mayor a nivel internacional, pero lo hace subordinado en alianza con los Estados Unidos. O sea, siempre ha habido una relación muy estrecha entre Inglaterra y los Estados Unidos. Y entonces Inglaterra juega para confrontar con Rusia, ¿no? Entonces, en algunos casos ha amenazado a Rusia con confrontación. Y los rusos, algunos militares ahí, políticos rusos han dicho pues que en un cuarto de hora ya no habría Inglaterra, pues, ¿no? ¿Ah? Entonces, un poco para hacer ver la contundencia de lo que podría ser una respuesta militar en el caso de un ataque de Inglaterra hacia Rusia, ¿no? Porque la política norteamericana es considerar a Rusia como una amenaza, como un rival y al cual hay que estarlo combatiendo. Pero ahora ya también es ya no solamente Rusia, sino ahora también es China. Entonces, y la Unión Europea que debió jugar un papel independiente, yo pensé que después de la pandemia la Unión Europea iba a tener un juego político más independiente, ¿no? Se ha puesto tras los Estados Unidos. O sea, está tomando actitudes en contra de decisiones, está ahí tratando de intervenir en decisiones internas que tienen que ver con la política rusa, ¿no? Entonces, y eso ha generado problemas, porque tanto la Unión Europea le ha puesto sanciones a Rusia como Estados Unidos le ha puesto sanciones a Rusia. Entonces, esto ha generado ciertos problemas entre Rusia y la Unión Europea cuando se pensaba que iba a una tendencia de ir haciendo una distensión en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Entonces, lo que no hay que olvidar es que los dirigentes de la Unión Europea, o sea, no son elegidos, o sea, el Consejo Europeo son designados un burócrata designado a partir de sus países, ¿no? Y ellos toman las decisiones como si fuera eso un foro elegido democráticamente y no es eso. Entonces hay un peso importante de la burocracia y una burocracia que juega más para el capital financiero, y el capital financiero predominante es el capital financiero norteamericano actualmente. Por eso es que yo que pensé que por lo menos iba a haber un acercamiento iba a tener la Unión Europea una política más independiente a partir de la disputa que había tenido la Unión Europea con Donald Trump. Yo pensé que iba a haber algo más independiente, pero por lo menos en los primeros hechos que a partir del gobierno de Biden, o sea, no se ve esa relación de independencia, sino lo que se ve es un acercamiento. Y se sigue considerando a Rusia como enemigo. Entonces, eso para ver esta cuestión de Inglaterra y el juego propio de Inglaterra y lo que puede hacer a nivel de América Latina, ¿no? Entonces, yo no creo que tenga
un juego significativo geopolítico Inglaterra. Ese juego geopolítico va a estar subordinado, va a estar dependiente más de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es con relación a lo de Inglaterra y la Unión Europea. Lo otro es, sí, pues, claro, lo dije, tal vez no lo afirmé con mucha fuerza en esta cuestión de la disputa en el espacio, que es también un espacio o sea, redundando, ¿no? Un espacio de confrontación ahí, ¿no? Un espacio donde se van a definir liderazgos también, ¿no? Acuérdense de cuando la Unión Soviética lanzó su primer satélite, ¿no? Después el primer hombre al espacio, etcétera, etcétera. Apareció un proceso de disputa por liderazgo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora también, ¿no? Entonces, en el espacio, ¿no? El espacio sideral un, es, ¿cómo le podríamos decir para no repetir ahí? No encuentro el término, ¿no? Pero voy a repetirlo, ¿no? El espacio sideral es un centro, voy a ponerle así, ¿no? Un centro de disputa por la hegemonía también, ¿no? Por la hegemonía científica, tecnológica, política, y hasta, dependiendo de ahí en lo posterior, hasta en lo militar. Entonces, los Estados Unidos han enviado, sí pueden, han enviado una sonda a Marte y está amartizado y está enviando fotografías ahí. Entonces, ellos han llegado primero a Marte, ¿ya? Y lo cual un poco que los recoloca, ¿no? Ante la pérdida de liderazgo, eso los vuelve a recolocar en los espacios de disputa del liderazgo científico, tecnológico, y seguramente que eso va a ser utilizado para la disputa militar, ¿no? Entonces, eh, eso en todo caso marca los aspectos de lo que va a ser el comportamiento de tendencias a nivel del siglo XXI, que es la confrontación, ¿no? Entre la disputa por el liderazgo mundial entre Rusia con Estados Unidos y China con los Estados Unidos. Es posible que aparezcan otros contendores en esta disputa, puede ser India, por ejemplo, ¿no? Que aparezca por el desarrollo que está teniendo en los aspectos tecnológicos, India aparezca también allí buscando un espacio dentro de este proceso de la geopolítica mundial, ¿no? Ahora, cuando yo planteaba esto de la unidad latinoamericana, sí, yo sí creo que es necesaria la unidad latinoamericana, porque somos países económicamente, por lo menos a nivel de Latinoamérica, somos países económicamente débiles, ¿no? O sea, el Perú, en términos de peso económico, no tiene, o sea, no es significativo, es menos, el PBI peruano, en términos de la participación del PBI mundial, es menos del 1% del PBI mundial, o sea, nada, casi nada. El Ecuador está por ahí, Bolivia está por ahí, Chile está más o menos por ahí, ¿no? Entonces, claro, Brasil era parte de los BRIC, ¿no? Entonces, y Argentina ha estado involucrado en un proceso de integración, o sea, Brasil también ha estado incorporado a un proceso de integración, ¿no? El Mercosur, por ejemplo. Nosotros hemos estado también incorporados a procesos de integración, pero el último proceso de integración más importante que se llevó a nivel de América Latina fue en el UNASUR, que era la unidad política, económica, financiera, crediticia y hasta monetaria. Pero fue cuando los gobiernos progresistas y de América Latina, eh, cuando los países de América Latina fueron dirigidos por presidentes progresistas, entonces ellos trataron de buscar la unidad, crearon una especie de OEA, crearon un edificio ahí en el Ecuador cuando estuvo Rafael Correa, pero después eso sufrió un retroceso, pero parece dar la impresión de que hay una vuelta
se están creando condiciones para una vuelta a este proceso de rearticulación o recomposición de la unidad latinoamericana, ¿no? Debería haber la unidad, claro que debería haber la unidad latinoamericana. Claro, a excepción de Brasil, hablamos el mismo idioma, ¿no? México, con López Obrador, está produciendo grandes cambios, está haciendo una política más mexicana, lo que hacían los anteriores presidentes, que López Obrador dice que son presidentes neoliberales, era no jugar para México, sino jugar para Estados Unidos. O sea, era grave, o sea, el- México le vendía el petróleo a las empresas norteamericanas, y si allá le vendían la gasolina, ¿no? Y México era un productor grande de petróleo y de combustible. Entonces, todo depende de quién dirija el gobierno, todo depende de quién dirija el país. Entonces, lo que habían hecho los anteriores presidentes y metidos en corrupción y con el narcotráfico ahí era desnacionalizar el país, ¿no? Entregar las riquezas a las empresas y especialmente a las empresas norteamericanas. Ahora hay un intento de vuelta que no es tan simple porque los sectores económicos impiden de manera fuerte los procesos de industrialización, los procesos de desarrollo de cada uno de los países con una visión más de sus países, de México, una visión más de Perú. Entonces, eso es el problema con la unidad latinoamericana. Creo que se están presentando condiciones. Si, si el presidente del Ecuador, el que está compitiendo ahora, el que ha ganado en primera vuelta, ahorita se me ha escapado su nombre, gana en la segunda vuelta, las condiciones para procesos de integración sí se estarían dando, ¿no? Con la Argentina, con México, con el Ecuador, si que gana, con Bolivia, ¿no? Entonces, y cuando ganan los gobiernos de izquierda promueven la integración, pero cuando ganan los gobiernos de derecha promueven la desintegración, ¿no? Entonces, la integración mayor ha sido promovida por los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, cuando pierden los gobiernos progresistas, lo que hay es un proceso de articulación, porque a Estados Unidos no le conviene que nosotros nos unamos políticamente, económicamente, financieramente, monetariamente. Entonces, pero por ahí va nuestra salida, pues, ¿no? Bueno, y lo último es con relación a, claro, si se plantea una política independiente, es posible que haya. Es como lo que han hecho con Venezuela, pues. Entonces a Venezuela lo ponen, dice, está mal visto Venezuela, pero los problemas de Venezuela no han sido, los principales problemas de Venezuela no han sido creados por los venezolanos, pues. O sea, ahorita lo que hay de Estados Unidos, y allí para asumir lo que dice Carlos, en el caso de Venezuela, Estados Unidos le ha expropiado en la práctica una empresa de combustible, de refinación y de combustibles que había, venezolana que había en México, por 16.000 millones de dólares, con una cadena grande de grifos de distribución ahí en los Estados Unidos, ¿ya? Esa empresa se llamaba Cico. En Colombia, porque Colombia es un país que está tratando de ver cómo derrocan a Maduro, ¿no? Entonces, y ha creado todo un ambiente bélico ahí. Entonces, y ahí a Venezuela le han quitado ahí una empresa productora de gas que se llama Monómeros. Los Estados Unidos no permiten que los países comercialicen con Venezuela, que no le compren petróleo porque ponen sanciones, que no le vendan alimentos, que no le vendan medicinas, etcétera. Estados Unidos le ha congelado las cuentas financieras en los bancos del mundo porque el sistema financiero está controlado principalmente por la banca norteamericana. Entonces hay un sistema, el SWIFT, ¿no?, con sede en Bruselas, que es el que canaliza todos los procesos de transacciones financieras a nivel internacional
controlado desde los Estados Unidos. Entonces, si no se da pase por ahí, nadie puede hacer las transacciones en dólares. Entonces, Venezuela lo que está sufriendo es un bloqueo fuerte, le han expropiado el oro en Inglaterra. Entonces, esas sanciones podrían venir a Perú si es que se quiere aplicar una política independiente, podría ser, ¿no? Por eso es que se considera la unidad latinoamericana como una fuerza para poder contener cualquier tipo de sanciones o de agresiones contra el país. Y por último, en relación al desarrollo de ciencia y tecnología, sí, pues, no es tan sencillo. Nosotros somos uno de los países que menos invertimos en ciencia y tecnología, y para el desarrollo de ciencia y tecnología hay que hacer desarrollo de ciencia y tecnología. Entonces, ahí está el ejemplo del Ecuador, ¿no? El Ecuador con Correa creó un espacio, ¿no? Un territorio, construyó ahí una ciudad, la ciudad del conocimiento de Ayshay, que no es en quechua. Entonces, y ahí trató de que eso se convirtiera en centro de producción de conocimiento. Había hasta un astronauta, me acuerdo que había un ecuatoriano que había ido en algunos cohetes que habían ido al espacio de los Estados Unidos, entró ahí, llegó ahí a ser parte de ese proceso de generación de ciencia, generación de tecnología en el Ecuador. Yo creo que hay que seguir apostando en ciencia y tecnología a pesar de las condiciones difíciles que se viven a nivel de país, porque eso nos da garantía de transformación para no seguir siendo un país primario exportador. Ha sido una excelente presentación, ¿no? Gracias a su especialidad en la parte económica, profe. Y también agradecerle su participación, ¿no? Al doctor Raúl More Palacios y al doctor Carlos Reyes Rafael Edgardo, que son docentes de la Universidad Nacional del Callao. También le agradecemos al público en general, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Estamos receptos a observaciones y comentarios y críticas. También no olvidar de darnos su like y suscribirse a este canal para poder seguir trabajando. Y yo les agradezco a nuestros invitados. Muchas gracias.